¿Alguna vez se han preguntado por qué, en las casas viejas, los muebles a veces crujen cuando no hay nadie en la habitación? La física les dirá: cambios de temperatura, la madera vieja se seca. Pero, ¿por qué ese crujido siempre suena como si alguien pesado se levantara de un sillón? O peor aún, se sentara en él. Miren la silla, que está en el rincón de su cuarto. Ahora mismo, ¿están seguros de que está vacía? El expediente que tengo sobre mis rodillas prueba algo aterrador. El vacío no es la ausencia de vida. Es simplemente un espacio que todavía no hemos aprendido a ver. Y a veces, lo que se sienta en ese vacío tiene mucha hambre. La historia que tengo en mis manos no huele simplemente a polvo de archivo, huele a ozono. ¿Conocen ese olor metálico y penetrante antes de una tormenta? ¿O el olor a cables quemados? La doctora Sofía Valladares, quien me entregó estos papeles, asegura que así olía la habitación de la paciente número 402 un minuto antes de su muerte. La mujer se llamaba Matilde. Y, siendo honestos, si se la hubieran cruzado en una calle de San Luis Potosí hace 20 años, no habrían recordado su rostro. Era una persona de fondo. Ropa gris, cabello canoso recogido en un moño apretado, mirada baja. Lo único que la distinguía de las demás era una marca. En los pueblos pequeños de México, donde todos saben qué desayunaste, la infertilidad no es un diagnóstico médico, es una maldición. Matilde tenía 55 años. En su historial médico, cuya copia estoy hojeando ahora, dice negro sobre blanco: infantilismo uterino, disfunción ovárica total. Los médicos la desahuciaron en 1980. Era una rama seca, un callejón sin salida biológico. Pero su madre, una conocida curandera local, no creía en los médicos. Durante toda su vida, obligó a su hija a beber infusiones amargas. Ahumaba su dormitorio con copal y susurraba oraciones que nada tenían que ver con la iglesia. La madre murió, dejando a Matilde sola en una casa enorme y vacía, donde el eco de los pasos sonaba más fuerte que los pensamientos. Y aquí comienza lo que los psiquiatras llaman delirio compensatorio, y los lugareños, el principio del fin. Los vecinos empezaron a notar cosas extrañas un mes después del funeral. Matilde comenzó a ir al mercado, embarazada. Al principio daba lástima. Todos veían que bajo el vestido llevaba una almohada de plumas apelmazada. Caminaba entre los puestos de fruta, acariciando ese bulto de tela y sonriendo con esa sonrisa beatífica y desenfocada de las futuras madres. «¿Cómo está el bebé?», le gritaban los adolescentes para burlarse. «Duerme», respondía ella con total seriedad. «Es muy fuerte». La gente se tocaba la sien indicando locura. Las vendedoras se persignaban. Pero un día, Matilde desapareció. En el reporte de la doctora Valladares hay testimonio de un conductor de autobús que la vio subir a un transporte hacia Real de 14, un lugar de Minotuspón. Peregrinos, turistas y brujos, de los verdaderos, de los que no venden amuletos en el mercado, sino que viven en cuevas y hablan con el viento. Nadie sabe exactamente qué pasó en las montañas, pero existe una entrada en el diario de Matilde, encontrado tiempo después. La letra es rasgada, histérica. El viejo se negó. Dijo que mi vientre es una habitación cerrada. Dijo: si rompes la cerradura a la fuerza, no podrás elegir quién entra. La puerta quedará abierta para todos. Viejo estúpido. No necesito a todos, solo necesito a uno. Regresó una semana después, sin la almohada. Y 2 meses más tarde, apareció Gustavo en el pueblo. Un trabajador temporal de la Ciudad de México, silencioso, golpeado por la vida, que buscaba alojamiento barato. Era 10 años menor que ella, ingenuo, con los ojos bondadosos de un perro callejero.
Matilde se aferró a él con fuerza desesperada. Y ocurrió lo imposible. 6 meses después, el vientre de Matilde comenzó a crecer. De verdad, los médicos de la clínica local estaban en shock. El ultrasonido mostraba un feto vivo y palpitante dentro de una mujer que físicamente no podía tener hijos. «Es un milagro», gritaba Gustavo a los 4 vientos. «Es un regalo del ángel». Matilde solo sonreía. Pero la gente empezó a evitar su casa. Los vecinos se quejaban de que, por las noches, docenas de perros callejeros se reunían alrededor de la casa de Matilde. No ladraban, solo se sentaban y miraban fijamente sus ventanas. La presión de los chismes se volvió insoportable. Los recién casados decidieron huir. Se mudaron al norte, a las afueras de Monterrey, a casa de un primo de Gustavo, Héctor. Héctor y su esposa Camila eran personas modernas, escépticos. Héctor trabajaba en logística, Camila rentaba propiedades. Recibieron a los parientes por lástima, pensando que sería temporal. Son los testimonios de Héctor y Camila los que transforman esta historia de una leyenda urbana a un protocolo del horror. Su casa era grande, de 2 pisos. A Matilde y Gustavo les dieron una habitación en la planta baja. Desde los primeros días sentí que algo estaba mal con ella, contó Camila en sesiones de terapia años después. Nunca te miraba a los ojos. Miraba un punto justo encima de tu hombro izquierdo o a la esquina de la habitación. Y siempre susurraba. Matilde, con 7 meses de embarazo, pasaba los días en una mecedora. Camila describía siempre la misma escena. Entraba a la sala y Matilde estaba sentada frente a una pared vacía. Sí, mi bueno. Sí, mi protector. ¿Te gusta aquí? Arrullaba con una voz llena de ternura. ¿Con quién hablas, tía?, preguntaba Camila. Matilde se giraba y por una fracción de segundo su rostro era ajeno, depredador. Con mi ángel de la guarda. Él me ayudó a embarazarme. Dijo que no dejará que nadie me haga daño. En la casa, la comida empezó a echarse a perder. La leche se agriaba en 1 hora. La carne en el refrigerador se ponía negra. Héctor se enfurecía. Revisaba la instalación eléctrica. Cambiaba el gas del refrigerador, pero nada ayudaba. Y luego estaba el olor. Héctor lo llamaba eléctrico. Entrabas al cuarto, donde había estado Matilde, y los vellos de los brazos se te erizaban, como con estática, decía. Y en el aire flotaba un olor a ozono, denso, hasta dar náuseas. Gustavo, el futuro padre, trataba de no notarlo. Estaba feliz. Corría alrededor de su esposa, cumplía cualquier capricho, pero Héctor veía cómo su primo palidecía día tras día. Gustavo adelgazaba, tenía ojeras negras profundas. Ella le está chupando la vida, le dijo Héctor una vez a su esposa. No digas tonterías, es solo estrés, respondió Camila. Cuán equivocada estaba. El punto de quiebre de su convivencia fue una cena que cambió para siempre el destino de esa familia. Era una tarde bochornosa, previa a una tormenta. El aire estaba inmóvil, pesado como el agua de un pantano. Se sentaron a cenar los 4. Héctor, Camila, Gustavo y Matilde con su enorme y extrañamente puntiagudo vientre. La mesa estaba puesta para 4 personas. Matilde se dejó caer pesadamente en la silla. Recorrió con la mirada la mesa, los platos, los cubiertos, y de repente su rostro se contrajo en una mueca de ira. «Héctor», su voz sonó baja, casi como piedras rozándose. «Olvidaste la silla». Héctor se congeló con el tenedor en la mano. «¿Qué silla? Somos 4. Todos estamos sentados». «La quinta», cortó ella. Sus ojos se dilataron. Las pupilas inundaron el iris de negrura. «Para el ángel.
No le gusta estar de pie cuando comemos. Es una falta de respeto. Se hizo un silencio absoluto. Gustavo se puso rojo y hundió la cara en el plato. Querida, tal vez no sea necesario. Pon la silla. Ladró ella con tal fuerza que las copas vibraron. Héctor, rechinando los dientes, se levantó. No quería un escándalo. Fue a la sala, tomó una silla pesada de roble con respaldo alto y la colocó ruidosamente contra la pared, un poco alejada de la mesa. ¿Contenta?, espetó. Matilde se calmó al instante. Sonrió, pero no a Héctor. Le sonrió a la silla vacía. Pasa, mi dulce, siéntate. Toda la cena se convirtió en una farsa macabra. Matilde giraba la cabeza hacia el mueble vacío. Asentía. Se reía sin sonido, como si un interlocutor invisible contara chistes. Camila temblaba de miedo. Gustavo solo quería que la tierra se lo tragara. En cuanto terminaron de cenar, todos huyeron a sus habitaciones. Héctor se quedó solo. Estaba furioso. Se sentía un idiota en su propia casa. Al pasar junto a esa quinta silla, le dio una patada con todas sus fuerzas, empujándola hacia el rincón. «Malditos locos», siseó. «Mañana mismo los echo de aquí». Apagó la luz del comedor. Dio 2 pasos hacia la escalera. Y entonces, en la oscuridad total a sus espaldas, sonó. No fue el sonido de algo cayendo. Fue el sonido de objetos pesados, moviéndose a una velocidad inhumana. Madera golpeando madera, con la rapidez de una ametralladora. El corazón de Héctor se detuvo un instante. Se quedó paralizado. Silencio. Un silencio de muerte. Solo su propia respiración y un sonido suave, rasposo, como si alguien pasara una uña larga por una superficie barnizada. Con mano temblorosa, Héctor buscó el interruptor. Clic. La luz inundó la habitación. Y en ese segundo, Héctor comprendió que el mundo racional había dejado de existir. En medio del comedor, donde un segundo antes no había nada, se alzaba una torre. Las 5 pesadas sillas de roble estaban apiladas una sobre otra, formando una columna perfecta que llegaba casi al techo, pata sobre pata, con precisión quirúrgica. Una construcción de tal complejidad y peso que un equipo de mudanza habría tardado media hora en armar. Alguien o algo la había construido en la oscuridad total en 3 segundos. La torre no estaba estática. Se mecía, lenta, rítmicamente, como un péndulo gigante. Y en la cima, en el asiento de la silla más alta, había un cubierto. Un tenedor de acero grueso estaba retorcido en un nudo marinero perfecto. Héctor retrocedió, y entonces lo escuchó, una respiración pesada y ronca justo encima de su oreja izquierda, y un susurro que olía a tierra de cementerio y ozono. «No me hagas enojar, Héctor. No soy un invitado, soy el dueño. Si ahora mismo sintieron un escalofrío en la espalda, no se den la vuelta. Quizás sea solo una corriente de aire. O quizás acaban de llamar la atención de alguien a quien tampoco le gusta estar de pie. Suscríbanse al canal y activen la campana, porque en la siguiente parte descubriremos a quién dio a luz realmente Matilde esa noche de tormenta. Y créanme, habría sido mejor que fuera simplemente un niño muerto. Escriban en los comentarios, ¿tienen en su casa algún rincón maldito o una habitación a la que no les gusta entrar de noche? ¿O un lugar donde su gato le bufa al vacío? Hablemos de eso. Yo, mientras tanto, cambiaré la cinta. Después de esa noche, el frío se instaló en la casa. No era ese frío del que te salva una manta de lana o un té caliente. Era un frío que se filtraba a través de las paredes, ignoraba las ventanas cerradas y se asentaba directamente en la médula de los huesos. Héctor quiso echar a sus parientes a la mañana siguiente. Ya había empacado sus cosas,
Había puesto las maletas en el pasillo, pero cuando se acercó a la puerta de su habitación, Camila lo detuvo. «Está dando a luz», susurró su esposa, pálida como la tiza. «Ya tiene contracciones. Mira afuera, Héctor. Estamos atrapados». Tras la ventana, rugía una tormenta como Monterrey no había visto en décadas. La lluvia caía como una pared, convirtiendo el patio en un lodazal. Los caminos estaban inundados. La línea telefónica estaba muerta. La electricidad parpadeaba, como el pulso de un moribundo, hasta que se apagó definitivamente. La casa se sumergió en una penumbra gris. Estaban solos, los 4, o, si contamos a aquel que esperaba su turno, los 5. Héctor y Gustavo intentaron arrancar el coche para llegar al médico, pero el motor guardó silencio. La batería estaba muerta, una batería nueva, comprada hace una semana. «Él no quiere que nos vayamos», murmuró Gustavo. Estaba bajo la lluvia, y Héctor notó por primera vez cuánto se había deteriorado su primo. Gustavo parecía un anciano, la piel colgada, los ojos hundidos. Se agarraba la garganta, como si algo le impidiera respirar. El parto duró una eternidad, 12 horas. 12 horas en una casa sin luz, acompañadas por truenos y risas. Matilde no gritaba. Las mujeres suelen gritar de dolor, pero Matilde se reía. Camila, que se quedó con ella haciendo de partera, lo describió después a la doctora Valladares con la voz quebrada. En la habitación olía a carne cruda, no a sangre, sino a carne olvidada al sol. Matilde estaba en la cama, arqueada. Me apretaba las manos hasta dejarme moretones y susurraba: «Ven, tómalo, es tuyo». Mientras tanto, en la sala, Gustavo moría lentamente. Héctor estaba sentado con él a la luz de las velas. Gustavo intentaba beber un sorbo de agua, pero el agua se derramaba. La garganta roncaba, cerrada. Héctor le iluminó la boca con una linterna. No había tumor ni inflamación. La garganta simplemente... ¿se había fusionado? No, se había contraído, como si una mano invisible le apretara el esófago desde adentro. «Es el pago», dijo Gustavo de pronto, clara y lúcidamente, mirando a la oscuridad detrás de Héctor. «Por el milagro hay que pagar con vida». Héctor se dio la vuelta. En el rincón, donde solía estar aquella quinta silla, la sombra se espesaba. Era más densa que el resto de la oscuridad. El grito llegó a las 3 de la mañana, pero no fue el llanto de un bebé. Fue un sonido similar al chirrido de metal contra vidrio, agudo, mecánico, ajeno a este mundo. Héctor corrió al dormitorio. Abrió la puerta de una patada. La imagen que vio quedó grabada para siempre en sus retinas. La habitación estaba iluminada por un único velón grueso de iglesia. Pero la llama era extraña. Ardía con un tono verdoso, proyectando reflejos enfermizos. Matilde estaba sentada en la cama, apretando un bulto contra su pecho. Sonreía con una sonrisa demente, extasiada. Y sobre ella, rozando el techo con la cabeza, estaba eso. Era la sombra, pero no una proyección plana en la pared. Era una masa tridimensional de tinieblas, parecida a petróleo suspendido en el aire. La criatura tenía extremidades antinaturalmente largas, y el cuello estaba roto en un ángulo de 90 grados, de modo que la cabeza descansaba sobre su hombro. No tenía rostro. Solo había un tajo vertical donde debía estar la boca. La sombra extendió una mano larga, como de araña, hacia el recién nacido. Camila se encogió en un rincón, cubriéndose la cara con las manos. Héctor quiso gritar, lanzarse hacia adelante, pero su cuerpo estaba paralizado. Solo podía mirar.
La sombra tocó la frente del bebé. Un humo negro fluyó de los dedos de la criatura hacia la nariz y la boca de la niña. La pequeña en el bulto se sacudió y quedó quieta. «Gracias», susurró Matilde. «Gracias, mi ángel». La criatura giró lentamente su cabeza hacia Héctor. La boca vertical se abrió, revelando hileras de dientes finos como agujas, transparentes. En la mente de Héctor no sonó una voz. Fue un pensamiento, ajeno y pesado como una lápida. «No, necesito testigos». La vela se apagó. Una onda de choque, física, potente, lanzó a Héctor hacia el pasillo. La puerta se cerró con tanta fuerza que aparecieron grietas en el yeso. Por la mañana, la tormenta cesó. Gustavo estaba muerto. Murió de deshidratación y agotamiento, sentado en el sillón. Su rostro quedó congelado en una máscara de terror absoluto. La bebé, la niña, vivió 2 días más. Los médicos del hospital de la ciudad, a donde Héctor finalmente llevó a Matilde, estaban horrorizados. La niña parecía una momia. Piel gris y seca, ojos negros de adulto. No comía. Cualquier alimento simplemente desaparecía en su interior sin dar energía. Se apagó como una vela sin oxígeno. Matilde no lloró ni por su esposo ni por su hija. Regresó a casa de Héctor solo por sus cosas, pero Héctor y Camila ya la estaban esperando. «Largo», dijo Héctor. Tenía un bidón de gasolina en las manos. «Lárgate, o quemo esta casa contigo dentro». Matilde lo miró. En sus ojos no había locura, había una claridad aterradora. «Lo arruinaron todo», dijo con calma. «Él se fue, pero prometió volver. Hicimos un nuevo contrato». «¿Qué contrato?», preguntó Camila. Matilde sonrió. «Le di todo lo que tenía. A cambio, recibí conocimiento. Sé el día exacto en que vendrá a llevarme para siempre. 12 de junio de 2020. Se dio la media vuelta y se fue. La familia de Héctor se rompió. Camila no pudo perdonar a su esposo por haber traído ese mal a su casa. Héctor no pudo perdonarse a sí mismo por haber abierto la puerta a la quinta silla. Se divorciaron 1 año después. Y ahora, el final que les hará revisar las cerraduras de sus puertas. Según los documentos de la doctora Valladares, doña Matilde, o Elvia, como la registraron en la clínica, pasó el resto de su vida en un psiquiátrico. Fue una paciente modelo, silenciosa, sumisa, pero exactamente 1 mes antes del 12 de junio de 2020, comenzó a gritar. Gritaba las 24 horas del día: «Está aquí, está en el rincón». Murió exactamente a la medianoche del 12 de junio. La autopsia reveló que en su cuerpo no quedaba ni una gota de líquido. Sus órganos se habían convertido en polvo, como si alguien se la hubiera bebido hasta el fondo. Después de su muerte, Héctor decidió limpiar su conciencia definitivamente. Encontró las viejas cosas de Matilde, que habían estado guardadas en el ático de su casa todos esos años. Entre los trapos viejos encontró una tabla ouija casera. Héctor la sacó al patio, la roció con gasolina y le prendió fuego. Miró cómo la madera se ennegrecía, crujía y se convertía en cenizas. Él mismo pisoteó las brasas. Pero 1 semana después, cuando preparaba la casa para venderla, los obreros lo llamaron al dormitorio donde alguna vez vivió Matilde. «Señor, levantamos el piso para cambiar la madera. Mire esto». Héctor miró bajo el suelo. Allí, en la oscuridad entre las vigas, estaba la tabla ouija, la misma, intacta, nueva, sin un rasguño ni rastro de fuego, y olía a ozono. La doctora Valladares se llevó la tabla. La guarda en una caja fuerte. Ella asegura que a veces, por las noches, desde la caja fuerte sale un sonido, como si alguien golpeara desde adentro. Toc, toc, toc. No como una súplica para salir, sino como una súplica para entrar. Esta historia nos enseña una sola regla.
Creemos que nuestra casa es nuestra fortaleza, que las paredes nos protegen, pero si invitan a alguien a pasar, ya sea a través de una tabla espiritista, a través de un deseo loco o simplemente poniendo una silla extra para un invitado invisible, las paredes dejan de funcionar. La puerta se abre en ambos sentidos. Suscríbanse al canal si quieren saber qué otras carpetas tengo en el asiento. Presionen la campana. Dejen que ese sea el único sonido que los despierte esta noche. Y escriban en los comentarios una sola palabra. Fecha. Si tuvieran la oportunidad de saber el día exacto de su muerte, ¿lo preguntarían? ¿O preferirían vivir en la ignorancia? Buenas noches. Si es que pueden dormir.